y quiero compartirlo con ustedes en el nombre de Jesús. Y vamos a mirar en el primer libro de Crónicas, por favor. Vamos a mirar desde el capítulo 13, el verso 5 hasta el verso 14. Yo quiero que por favor preste atención. Hay algo especial para tu vida hoy. Yo sé que el Señor va a hacer algo contigo, así como lo va a hacer conmigo. Y espero que sea el Señor glorificado en esta mañana como lo ha venido haciendo. Estaba escuchando cómo Dios respalda la palabra, cómo usa a sus siervos. Y gracias al Señor porque esta palabra es maravillosa para poder nosotros hacer la voluntad de Dios. Amén. Primer libro de Crónicas, el capítulo 13, el verso 5 hasta el verso 14. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia. Yo no sé si usted puede repetir. Si está leyendo, repite, y si no está leyendo, por favor, dilo conmigo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Dilo otra vez. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El tema para esta mañana es: mi hogar bendecido por Dios con un propósito especial. Amén. Mi hogar bendecido por Dios con un propósito especial. Yo quisiera que usted se vaya conmigo y vamos a hacer un recorrido. Vamos a mirar por qué a David le importa tanto que el arca, esa arca que tenía un significado, una tipología muy importante, llegase a Jerusalén. Yo quiero que miremos a la ciudad de David. Quiero que miremos que David, siendo aquel hombre que el Señor eligió, bueno, muy joven, la Biblia menciona que lo elige de ser aquel cuidador de ovejas. Pero desde que él cuidaba las ovejas había algo, y es que le inquietaba la presencia de Dios. Así que podemos recordarlo, que cuando venía el oso o el león, él clamaba a Dios y el Señor le daba la fuerza para destruir los enemigos que venían a querer dañar sus ovejas. Así que desde muy temprano comprendió que era la presencia de ese Dios todopoderoso que le daba las victorias. Más adelante, ya estando
como este hombre que el Señor elige como rey en reemplazo de Saúl, quiero que miremos que la Biblia menciona que él se inquieta por traer el arca porque el arca no estaba donde debiese estar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sencillamente, a su manera de pensar, él intenta y dice, bueno, hagámoslo como a mí me parece, y me parece que puede estar muy bien porque para Dios pues es lo mejor, pero él lo hizo a su manera de pensar. Y entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Verso 13 del capítulo 13 dice, llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Así que él dijo, bueno, que sea algo bien hecho, nuevecito, porque tiene que ver con la representación, la presencia de Dios. Y yo quiero que esté en mi ciudad, pero déjeme decirle que nunca se imaginaba que no iba a llegar. Cuando él arranca todo el proceso, aquí miramos cómo él organiza, y la gente está gozosa, el pueblo también. Y todo lo organiza con cánticos. En el verso 8 dice con salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Una fiesta tremenda, pero a su manera. De tal manera que él dice, bueno, así vamos a llevar el arca. No se esperaba que ocurriera una tremenda desgracia, porque a su manera de pensar, él creía que estaba haciendo las cosas bien. Así que entonces en el verso 9 dice que cuando llegaron a cierto lugar, los bueyes, porque los carros de aquella época, la Biblia menciona que eran aquellos bueyes que encima les colocaban todo lo que organizaban para que el arca estuviese sobre ellos. Así que quienes los llevaban realmente eran estos bueyes, los animales. Ese era el típico carro de esa época. Así que entonces, claro que lo que estaba encima de los bueyes, me imagino la madera y todo lo que habían organizado, pues era nuevo. Quizás podremos decir que todo era muy bonito, pero ocurre algo, que es que los bueyes tropiezan y Usa tampoco lo hace de mala manera. Era el que iba al lado, así que en su manera de pensar, se va a caer el arca, tengo que tratar de sostenerla para que no se caiga. Pero aquello no le agradó al Señor, pues no era ni como se debía trasladar el arca, ni mucho menos él podía cuidar lo que toca con la presencia de Dios, sino que a lo contrario es la presencia de Dios quien hace el cuidado para con nosotros. Así que entonces la Biblia menciona que el furor de Jehová se encendió contra Usa, lo hirió y allí murió. Un desastre. Y David dice, ¿qué es esto? Pero si yo de buena manera estoy organizando y había organizado todo, ¿qué ocurre? Que no le agradó a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Así que no puedo llevar lo que tanto deseo a mi ciudad, porque al Señor no le agradó. Hay algo que no está bien. Así que lo lleva a recapacitar. En el verso 12 dice, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo es que traeré el arca de Dios a mi casa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Así que en aquel momento, como en Dios no hay casualidades, Dios permite que el arca quede en una casa especial, en una familia llamada la familia de Obededón. Pero la Biblia menciona que es el rey, que son todos aquellos los que llevan el arca, que van a decirle a Obededón que le deje, que le permita que aquel arca del pacto esté allí, porque no la pueden llevar. Yo quisiera que nos imaginásemos un poquito con el desastre y con la angustia del muerto, de aquel ser querido que ya no está,
y que ahora hay que hacerle un entierro, que ahora hay que, en vez de una fiesta, hay que ir a un funeral. Pero tenemos que dejar el arca en un lugar seguro. Y entonces estoy completamente segura que fue el Señor quien les colocó, que la llevaran a casa de Obededón. Pero algo sí tuvieron que haberle dicho a Obededón: arregla todo lo que tienes que arreglar, porque tiene que estar en un lugar especial. Así que organiza, limpia. Vamos a especular, pero estoy completamente segura que el lugar tenía que estar lo mejor posible para tener ese arca. Así que entonces Obededón, la esposa, sus hijos, deciden, bueno, cuál es la habitación donde la vamos a colocar. Y si aquel varón intentó tocarla y murió, así que vamos a tener un supremo cuidado, con un cierto temor. No queremos que ninguno de la familia perezca, así que organicémonos y entran con cierto miedo. Pero la Biblia menciona que al cabo de pasar 1, 2, 3 meses, la gente tiene que darse cuenta de algo que está ocurriendo, y es que en vez de haber muerte, en vez de haber fracaso en la casa de Obededón, está pasando todo lo contrario. Hay una bendición de una manera especial que los vecinos, y aún los vecinos a los otros les cuentan, hasta que llega a oídos de David que el Señor ha bendecido a Obededón en todo, absolutamente, en su familia y también todo lo que tiene. ¡Qué bendición! Así que entonces David dice, pero ¿cómo es? Yo también quiero esa bendición. Eso es lo que yo he deseado. He deseado que la presencia de Dios repose aquí en mi ciudad, que realmente esté aquí y que podamos darnos cuenta que el Señor se ha agradado. ¿Cómo vamos a hacerlo? Yo quiero que miremos en el capítulo 15, dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Así que por eso digo que hay que arreglar el lugar. Y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ahora indaga. Ahora ya tiene idea. No es en un carro de bueyes, no es de cualquier manera. Sí, hay que hacer un esfuerzo. Hay que ahora saber que son levitas y saber que es a hombros de los levitas, lea conmigo, porque ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirva perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual se había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, todo lo que tiene que ver con los sacerdotes. Organicémonos, porque debemos agradar a Dios. No podemos cometer errores. Queremos que llegue el arca. Verso 5, de los hijos de Coat, bueno, adelantémonos un poquito y vamos a leer el verso 10, dice: de los hijos de Uziel, Aminadab, el principal, y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadok y Abiatar y a los levitas y los organiza. Avancémonos un poco, el verso 12, y le dice: vosotros que sois los principales, padres de familia de los levitas, me llama la atención esto: santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, de Dios de Israel, al lugar que hemos preparado. Ahora dice, no es de cualquier manera. Vamos a santificarnos todos. Vamos a hacerlo bien hecho, porque ya no es a mi manera de pensar bien hecho, sino como realmente debe hacerse según las escrituras, según la ley. Asimismo tenía que hacerse. La Biblia menciona, adelantémonos por el tiempo, en el verso 19 dice: así Emán, Afad y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Egiel y Uní, Eliab,
Amasías y Benaía con salterio sobre Alamón. Todo esto tan organizado, verso 21, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededón, Jehiel y Asadías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Miran lo que hizo el Señor y ahora nos vamos a ir como el Señor, así como bendijo a Obededón y a su familia, ahora los levanta para que ellos estén también dirigiendo todo lo relacionado a que el arca llegue donde es el propósito. Así que aquí encontramos a Obededón dirigiendo también a través de lo que se tenía organizado como músicos, y me llama tanto la atención saber que el Señor no solamente lo bendice en su casa, sino que lo saca de ahí para que ahora también el pueblo sea bendecido y él en un lugar especial para dirigir y para que ese arca sea puesto en su lugar. Mire lo que dice el verso 25. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de la casa de Obededón con alegría. Pero no dejaron a Obededón diciéndole en su casa ya, ahí usted y no más. No, el Señor permite que él sea uno de los que hacen parte de toda esta organización preparada por Dios. Vamos a entrar en detalle. Dios tiene propósitos con tu casa y con la mía, pero no puede ser a la manera que usted y yo estamos pensando. Muchas veces buscamos la bendición a nuestra manera. Creemos que no estamos haciendo nada de pecado, entre comillas, nada mal, y así el Señor debe bendecirnos. Pero no hemos indagado qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Así que entonces, aunque parezca que vamos a obtener la bendición, podemos tener desgracia. Para saber realmente si Dios se está agradando de lo que yo estoy haciendo para que la presencia de Dios repose en mi casa, necesito indagar la palabra de Dios. Necesito saber si lo que yo estoy haciendo va acorde en dirección a la palabra. Estoy hablando con alguien que está pensando en hacer viajes. Estoy hablando con alguien que está pensando en organizar empresa, en querer servir, pero a su manera. Déjeme decirle que el Señor quiere bendecirte, pero es necesario que usted sepa cómo hacerlo. Y eso va para mí también. Necesitamos saber de qué manera debemos hacerlo para que no nos ocurra en el camino una desgracia que nos lleve luego a llorar. Cuando ya se logra llevar el arca a la casa de David o a la ciudad de David, Obededón no se queda satisfecho diciendo yo me voy a quedar en casa, yo me voy a quedar, Bueno, tenemos un inconveniente con el sonido. Vamos a ver si logramos restablecer allí el sonido. Bueno, estamos escuchando una hermosa enseñanza en esta mañana, hermana Juveslini. Vamos a probar allí. Tan pronto tenga su sonido habilitado, creo que ya vamos a probar por acá. Aló. Hermano Jairo, ¿me comprueba si ya hay sonido?
Sí, ya tenemos su sonido, se está escuchando muy bien. Ok, bueno, entonces vamos a retrocedernos un poquito para darnos cuenta que cuando ya se logra el objetivo de traer el arca a la ciudad de David, Obededón no se queda en casa diciendo, aquí me bendijo Dios, aquí me voy a quedar, sino que hay algo que lo inquieta para estar cerca del arca, porque ese arca es la presencia de Dios. Así que entonces se traslada y me llama la atención, pero también toca con mi corazón que nosotros no podemos quedarnos en un lugar donde digamos, aquí me bendijo el Señor y aquí me quedo, y si el Señor me quiere llevar a otro lugar, no, yo aquí me quedo. No, usted y yo debemos irnos donde el Señor quiere que usted y yo estemos. Si la presencia de Dios quiere trasladarnos, escúcheme bien, no que yo quiera, sino que la presencia de Dios. Hermana, ¿a qué se refiere con la presencia de Dios? Estamos hablando de nuestro Dios, estamos hablando de nuestro Señor Jesús, pero quise tomar esta representación del arca para darnos cuenta que hay movimientos, que hay traslados que se tienen que hacer, pero direccionados y guiados por nuestro Dios. La Biblia menciona que cuando ya se llega ese arca al lugar, entonces Obededón también se traslada porque el Señor así lo permite. ¿Y por qué es que tienen que trasladarse? ¿Por qué? Porque ahora la presencia de Dios está en otro lugar. Usted me va a decir, hermana Luis, pero es que la presencia de Dios lo llena todo. Sí, muy bien, Dios lo llena todo, pero esto es una representación que yo debo estar donde Dios quiere que yo esté. Y donde Dios me quiere llevar es porque tiene un propósito, y ese propósito tiene que ver con su servicio. Debo servirle a mi Dios. Quiero que miremos que la Biblia nos muestra cómo entonces también hay un trabajo especial para Obededón y para su familia. ¿Qué es lo que el Señor hace con ellos? ¿Qué es lo que el Señor permite que ocurra en esta familia? Vamos al primer libro de Crónicas, pero ahora el verso 26 dice, los hijos de Obededón, mire, escuche esto, Semaías, el primogénito, Josafat el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Mayel, el séptimo Izar, el octavo Peultaí, porque Dios había bendecido a Obededón. Pasemos al verso 8, dice, todos estos los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 72 de Obededón. El Señor permitió que la familia de Obededón estuvieran para el servicio del templo. Si usted lee el verso 26 el capítulo 26, el verso 1 dice, también fueron distribuidos los porteros. Así que esta lista es de aquellos que estaban cuidando de todo lo que tenía que ver con el templo donde ya se encontraba ahora el arca del pacto. El verso 15 dice, y para Obededón la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Me tomé la tarea de indagar qué era lo que tenían que hacer, qué era lo que ellos ahora, que ya no estaban en su casa, sino que estaban ahora en el templo. Pues déjeme decirle que Obededón era aquel que era encargado de cuidar, vigilar, custodiar, era el portero de la puerta del sur.
Mire, dice, para Obed-edom la puerta del sur. Pero también los estudiosos dicen que la puerta del sur daba con aquella salida para la casa real. Así que estaba muy cerca la puerta del sur con la familia del rey David. Esto tiene algo especial, y es que de aquella granja, de aquella casa, de aquel lugar campesino donde el Señor visitó a la familia de Obed-edom, los toma, los prepara, los bendice. Pero ¿por qué los bendice? Hermana Yubis, ¿cuál es el secreto? Déjenme decirle que cuando yo estaba leyendo y pidiéndole al Señor que me hablara a mí, porque cuando tengo que leer y estudiar acerca de esta familia, tengo que decirle, Señor, yo necesito tu presencia en mi casa, necesito tu presencia en mi familia, deseo servirte de la mejor manera, no en lo que yo quiera hacer, en lo que tú quieres que yo haga. Entonces, nos damos cuenta en el verso 8 que el servicio que ellos hacían, lo hacían con todo el corazón. Dice que eran hombres robustos y fuertes para el servicio, dedicados, lo hacían con esmero, lo hacían con gracia. No había para ellos el quejarse, sino que cada día había más fuerzas para hacer el trabajo. Qué importante es que comprendamos en esta mañana que necesitamos arreglar nuestra casa para que la presencia de Dios habite en nuestro hogar. Entonces, si arreglamos nuestra casa, tenemos que ponerle esfuerzo. El hermano Jairo estaba hablando de las mujeres sabias, de aquellas que necesitamos callar en un momento indicado, pedirle al Señor que nos ayude a mejorar nuestro carácter, nuestra manera de mirar, nuestra manera de decir las cosas. Pero eso solamente para las mujeres, aunque yo sé que se estaban refiriendo a las mujeres, pero esto es para todos los de casa. Necesitamos esforzarnos, ser tan valientes de nosotros, decirle a mí misma, a usted mismo, decirle, voy a ser valiente en negarme a los deseos que tengo que me alejan de la presencia de Dios, que no le agrada a mi Dios. Y podemos hacer una lista y nos sale hasta larga. Yo no sé si usted se ha tomado el trabajo de anotar o de decir que no le agrada a mi Dios de mí, y se va a dar cuenta que no es una sola cosita, y si es una sola, felicitaciones. Pero déjeme decirle que si lo hace detenidamente, encontramos que tenemos varias cosas que no le agradan a nuestro Dios. Pero aquella familia tuvo que arreglar todo aquello. Cuántas peleas en casa, hermanos contra las hermanas, los familiares, los tíos, los primos, qué sé yo, el esposo con la esposa, y como que todo se complica y vamos agarrando costumbres tan horribles, pero luego creemos que así estamos bien y nos arreglamos para servirle a Dios, nos cambiamos la ropita y es como David diciendo, es en carro nuevo. Pero no era así, era a hombros, era con esfuerzo. Así que esto toca con que usted y yo tenemos que esforzarnos a que la presencia de Dios realmente llegue donde Dios quiere morar. Y donde Dios quiere morar realmente es en tu vida y en la mía.
Y usted me va a decir, ¿cómo así que llegue? Sí, es que a veces no permitimos que entre. Toca a Él y toca la puerta de nuestros corazones, pero nosotros no le abrimos porque nos quedamos con nuestro orgullo, porque nos quedamos con nuestra manera de pensar. Obededón había podido decir, no, si se murió Usa, aquí me puede matar algún hijo, me puede matar algún familiar. No, yo no lo recibo. A veces creemos de esa manera. No, es que qué peligro para servirle al Señor con un pie adentro y otro afuera. No, yo mejor no sirvo. Pero eso no es la actitud de un hombre o una mujer fuerte, esforzada, valiente. No, vamos con los dos pies adelante, vamos paso a paso a hacerlo bien. Ya hemos cometido errores, ya hemos fallado, pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que avanzar porque tenemos que permitir que el Señor se glorifique en nuestra vida para bendición nuestra. Tomé la tarea también de indagar acerca de estos que menciona la palabra del Señor acerca de los hijos de Obededón. Escuche esto, por favor. Semaías tiene un gran significado. Significa Jehová ha oído. Es seguro que Dios está atento. Mira, escucha esto. Todos los significados de los hijos de Obededón tocan con una bendición. Así que la bendición que Dios quiere en nuestra casa es que el Señor pueda escuchar tu oración y la mía. Porque ¿qué sacamos con orar y ayunar, con vigilar, cuando estamos haciendo cosas que detienen que la oración suba como aroma grata a nuestro Dios? Mire lo que dice Semaías. ¿Qué significa? Repítalo. Jehová ha oído. Es seguro que Dios está atento. Josabed, Jehová ha dotado. Esto es que ha conferido las peticiones. Qué hermoso. No solamente que el Señor escucha, sino que Él responde. Gloria al nombre de Jesús. Ahora mira lo que significa el tercer hijo, Joa. Jehová ha hermandado, quiere decir que nos ha dado al hermano mayor. Todas estas son las bendiciones. El Señor nos ha bendecido con hermandad, con armonía, porque si Dios está allí, cuando hay dos que se ponen de acuerdo, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y sacar el cuarto, recompensado, no hacemos nada de balde. Qué hermoso. Hay gente que le sirve a Dios por el dinero. Hay gente que le sirve a Dios por la fama. Hay gente que le sirve a Dios por un interés, qué sé yo. Pero yo quiero invitar a alguien que le sirva a Dios no por las recompensas de esta vida, sino porque realmente ama su presencia, porque realmente le ama a Él. ¿Y sabe qué es lo más lindo? No hay nada que no se quede sin recompensa, pero el Señor escudriña tu corazón y el mío. Y cuando Él escudriñe nuestros corazones, que el tuyo y el mío estén realmente sin un interés dañino. ¿Por qué dañino? La Biblia menciona que algunos predican por el dinero. Algunos sirven esperando recibir algo monetario. Eso es pasajero. Hoy tenemos, mañana quizás se puede acabar. Pero déjeme decirle que alguien que le sirva a Dios siempre, alguien que le sirva al Señor con humildad, con deseos genuinos de amor, siempre tendrá la bendición de Dios en todo. Obededón nunca recibió ese arca pensando que iba a ser bendecido económicamente. No, daba era susto y miedo.
Pero ¿cuántas veces quizás ellos se levantaron y como la presencia de Dios estaba allí, los inquietó a que levantaran las manos, a que se postraran y adoraran, a que ellos comenzaran a verse en diferente, a que ellos se valoraran el uno al otro? Cuando la presencia de Dios reposa en nuestras casas, el esposo realmente uno lo ve diferente, que es alguien especial en casa, no que es lo peor. Esa esposa tú la comienzas a ver hermosa y necesaria. Aquellos hijos los comienzas a ver que son obra de nuestro Dios y propósitos grandes tiene Dios con ellos. Pero cuando no hay presencia de Dios, qué fácil es decirle, no sirves para nada. Eres lo peor que me ha ocurrido. No, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tú eres, y cuántas cosas horrorosas. Pero déjeme decirle que aquí menciona la palabra de Dios que Issacar significa recompensado. No hacemos nada de balde, aunque no busquemos dádivas. Dios nos bendice. Amén. Natanael, Dios ha dado la bendición. Si es Dios el que ha dado la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que como se cree que hay prosperidad económica y que eso es bendición, no te equivoques. Puede haber abundancia de economía, pero si no hay paz, no es bendición. Si tú dejas de acercarse a Dios, de ir a los cultos, de oír la palabra de Dios, de ser amable con tu esposa, de compartir aquello con tu familia, no creas que eso es una bendición, es un tropiezo. Vas a pelear por dinero con tu esposa, vas a pelear por dinero con tus familiares. ¿Cuántas personas sacan la familia a comer y luego les dicen, no, es que todo está muy caro, no, es que cuánto me gasté? ¿Cuál es el objetivo? Si no es decirle a la familia, porque les amo, démosle gracias al Señor quien dijo, y ahora todos podemos también tomar de la bendición de nuestro Dios. Él nos ha dado, mañana Él nos dará, y sea el nombre de nuestro Dios bendito por las bendiciones de Él. Pero ¿cuántas veces nos amargamos el día por el dinero? ¿No será que no es una bendición sino un tropiezo? Pero permita el Señor que podamos tomarnos la tarea de traer ese arca en nuestros hombros. La Biblia menciona también de Amiel, y Amiel significa gente de Dios. Nadie se perderá. Todos somos del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Esto es para ti y para mí. Nadie se perderá de nuestra familia, pero hay que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Nadie se perderá de tu casa. Hermana, ¿estás viendo un panorama terrible? ¿Estás viendo que tu hijo está en las drogas? ¿Que tu familiar, que tu ser querido está en el alcoholismo? ¿Que está con el vicio terrible? ¿Qué sé yo? Cual sea el vicio, aún Ahí estaba hablando en estos días con alguien y ella me decía, mi problema es que la gente cree que yo estoy bien, pero lo que yo hago a escondidas me amarga, me daña, porque Dios está lejos de mí. Qué triste que lleguemos al punto de que la gente crea que estamos bien, pero nos estamos perdiendo. Así que déjeme decirle que sí, ponemos realmente el arca en nuestros hombros, porque tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó y nos llamó de la luz, de las tinieblas a la luz,
vamos a poder decirle a nuestra familia: tú eres luz. Tú eres un hijo, una hija de Dios, y el enemigo ha venido a dañarte, a corromperte, pero déjeme decirle que no te vas a perder. ¿Será que hay alguien que puede decir: mi familia no se va a perder? ¿Será que hay alguien que puede escribir: mi familia no se va a perder? Esto significa, Amiel, gente de Dios, nadie se perderá. Todos somos del Señor. Avancemos. Isaacar, levantado por recompensa, levantado. Oh, Dios nos va a levantar. De hecho, lo está haciendo ya con algunos, pero hay alguien que se siente tirado en la lona. Hay alguien en este momento que siente que por la enfermedad, que por la situación que está pasando, estás sin fuerzas, estás acabado. No estás acabado. Podrás estar en la lona, podrás estar caído, pero déjeme decirle que la presencia de Dios que en este momento entra en tu corazón te va a levantar otra vez para que tú le sirvas y lo hagas de una manera genuina, de una manera especial. Terminamos con este. Dice Paulitai. Laborioso, familia trabajadora. Qué hermoso es saber que donde está el Señor podemos ser útiles a nuestros prójimos. Podemos servir a los demás. Podemos ser gente especial, no solamente para algunos, sino para los que nos rodean. Podemos hacerlo porque es Dios quien está con nosotros. Hermana, ¿qué tengo que hacer para que mi familia ocurra todo esto? Por favor, indaga la palabra. Indagamos y al indagar nos vamos a dar cuenta que necesitamos urgentemente deshacernos de lo que no nos sirve. Por favor, dile al Señor, dile que le muestre. Yo también lo he hecho y tendré que seguirlo haciendo. Señor, ábreme los ojos espirituales. ¿Qué estoy haciendo que me parece que está bien, pero no está bien? No lo estoy haciendo bien. Y se convierte en algo tan desagradable a nuestro Dios. Pero usted dice: pero es que yo no he pecado. Yo no entiendo por qué el Señor no me sana. Yo no entiendo por qué el Señor no me bendice. Yo no entiendo por qué el Señor no me levanta a servirle. Si es que yo no hago nada malo. Pero haces lo bueno. ¿Has indagado qué es lo bueno que el Señor quiere que usted y yo hagamos? Porque si indagas, nos vamos a dar cuenta que el Señor quiere que pasemos tiempo con Él. Que ya no más para que nos vean, que ya no más un tiempo sencillamente para que otros digan qué consagrado, qué consagrada es. No, un tiempo genuino, real, Dios y yo. Gloria al nombre de Jesús, donde el Señor nos va diciendo: miren, hermanos, cuántas personas pasado una y otra vez económicamente por no indagar, porque no damos lo que es de Dios, porque nos cuesta, cuando la Biblia menciona que es hermoso, es agradable traer lo que es de Dios de buena manera. Lo recibe el Señor. Pero si tú lo traes de mala manera, la ofrenda que vayas a traer, cuidado, porque el Señor no se agradó de Caín y de la ofrenda que él trajo. ¿De qué manera la trajo? Pudo haber estado buena, porque dice: más excelente ofrenda trajo Abel. Así que por favor, ¿qué es lo que estamos haciendo a medias? ¿Qué es lo que quizás no estamos haciendo conforme a la palabra? Qué bueno es oír las predicaciones, pero no te conformes con cada mañana. Yo oigo el devocional de Gloria en Gloria. Yo escucho prédicas, pero también tengo
tengo que indagar la palabra, tengo que tomarme la tarea de leer, tengo que tomarme la tarea de escudriñarla. Suelta la pereza, suéltalo por favor en el nombre de Jesús. Es que yo no entiendo, es que a mí me falta sabiduría. Si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, pero es necesario poder comprender que el Señor tiene bendiciones para con nosotros, grandes, especiales, para con nuestros hijos. ¿Vas a quedarte quieta mientras el enemigo destruye tu hijo? ¿Vas a quedarte quieto mientras Satanás destruye tu hogar? ¿Vas a quedarte inmóvil diciendo no, ya no se pudo? Eso había podido decir David. Intenté, pero el arca no se logró traer a la ciudad. No, allá se quedó. No, él vuelve a insistir. Levántate, insista, levantémonos en el nombre de Jesús, a hacer las cosas bien para nuestro Dios. Y cuando usted y yo nos propongamos hacerlas bien, mira lo que dice Hebreos el capítulo 10, el verso 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No te dejes engañar de Satanás, donde nos está diciendo o nos está mandando a decir con los demonios, no, lo que hiciste no tiene perdón. Aquello que has cometido es tan grave que hasta ahí llegó. Mentiras. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate, que el Señor te está diciendo, mira, voy a hacer un pacto contigo. Voy a colocar la palabra que escudriñes, la palabra que recibas, te la voy a poner grabada en tu mente y en tu corazón. Y nunca más me voy a acordar de tus pecados, porque va a ser esa palabra la que te va a guiar. Esa palabra te va a iluminar. Esa palabra va a ser la obra, porque es la palabra de Dios. Así que como la palabra de Dios permanece para siempre, no miente, es genuino, es verdadero. Te lo digo en el nombre de Jesús, es contigo. Mírate, por favor, mírate, es contigo. No va a permitir que la bendición sea para otros. Es contigo. La bendición es para tu casa. Y si en un momento dado el Señor bendice a otra familia, Él quiere que nos desplacemos también donde está el arca. ¿Qué hay que arreglar? Pero yo me quedo donde esté la presencia de Dios. Yo voy donde realmente Dios quiere que yo vaya. Si me toca quedarme cuidando la puerta, tendré que hacerlo. Si me tengo que esforzar, tengo que tocar algo, tengo que decir algo, tengo que limpiar algo, tengo que trabajar en algo, hazlo. No te quedes así. Déjeme decirle que todo hombre esforzado y valiente, sí, todo hombre esforzado y valiente en cuanto a lo espiritual, tendrá que saberse en aquel mundo espiritual satánico. Tendrá que saberse que hay alguien que ya no pueden más con él. No pueden más con ella. ¿Por qué no pueden? Porque hay una presencia de Dios que lo rodea. Hay una presencia de Dios que está allí protegiéndolo del mal. Lo está protegiendo a él y a toda su casa. Y se vino el enemigo con toda, sí, con toda se vino, pero el Señor nos levantó, y mientras Él nos levanta, el resto, toda la marea, lo que se venga, tiene que estar abajo, porque tú y yo seremos levantados para la gloria de Dios. ¿Será que hay alguien que puede comprender en esta mañana
que se llegó la hora de ver la gloria de Dios, que se llegó la hora de que te sacudas y puedas experimentar que el Señor te va a bendecir con toda tu casa, con aquellos que no conocen a Dios y con aquellos que no conocen a Dios, con aquellos que maldicen. Sí, están maldiciendo hoy, pero mañana con tu testimonio, con lo que tú vas a empezar a hacer desde hoy, mañana ellos también tendrán que reconocer a tu Dios, tendrán que adorar a tu Dios, tendrán que servir a tu Dios, porque la Biblia menciona que fueron varias generaciones de las familias de Obed-edom, 72 al servicio. Oiga, cuando llegó el arca, no habían 72 en la casa de Obed-edom, pero al pasar varios años, se convirtió en un gran número los que estaban ya sirviendo al Señor. ¿Quieres tú que tu familia y tu descendencia sirvan a Dios con el alma, sirvan a Dios realmente con el corazón? Pues vas a decirle: Señor, voy a poner mis hombros. Hermana Yubis, ¿qué es eso de los hombros? Me voy a esforzar. Sí me va a costar un poquito, claro que nos va a costar. Oiga, ¿hace cuánto que no ayunas? ¿Hace cuánto que no te tomas el trabajo de decir, a ver, vientre nomás? Voy a dejar la comidita a un lado y voy a orar y me voy a encerrar con mi Dios, porque la presencia llegó, está tocando. Voy a abrirle para que bendiga mi casa. No busque la bendición en otro lado. Ábrale. Oremos en el nombre de Jesús. Padre celestial, Dios todopoderoso, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es genuina. Oh, permítame abrirte la puerta para que entres en mí, para que entres en mi casa, en mi familia, Señor. Te presento a mi esposo, el hermano Alonso, mi hija Brenda, mi hijo Braham, Señor. Te presento mi casa, mi parentela, pero presento cada familia de los que están en la transmisión, de los que están oyendo este mensaje, pero de los que también escucharán esta palabra. Te ruego, mi Dios, que permita que esta palabra haga un efecto maravilloso, Señor. Oh, como tú sabes hacer la obra, y nos bendiga con tu bendición para poder arreglar el lugar donde vas a habitar. Y ese lugar es mi vida, ese lugar es la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay victoria, en el nombre de Jesús te adoramos, mi Dios. Toda la gloria es para ti, la bendición para cada familia, la bendición para cada parentela, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciba la bendición y cuídala, porque esa bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios me les bendiga, mis hermanos.